damos la más cordial bienvenida y agradecemos la presencia al conversatorio Banco Central del Paraguay, 70 años, una conquista de la sociedad. Agradecemos también la presencia de los exponentes, el señor Germán Rojas, exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central del Paraguay, actual consejero del Banco Interamericano de Desarrollo, radicado en Washington. El señor Jorge Corbalán, expresidente del Banco Central del Paraguay, actual asesor ejecutivo del director de la silla del Fondo Monetario Internacional. El señor Alberto Acosta Garbarino, actual director de la ASOBAN, y el presidente del Banco Central, el señor José Cantero, a quien a continuación ya le cedemos las palabras. Adelante, presidente. Muchas gracias. Muy buen día. Es un privilegio contar con la presencia de todos ustedes, de acompañarnos en la celebración de los 70 años de vida institucional del Banco Central del Paraguay. Son 7 décadas de trayectoria, de construcción de institucionalidad, de construcción de tecnicismo y de profesionalismo, y qué mejor que celebrar este evento con la presencia de todos ustedes, con la presencia del ministro de Hacienda, el señor Oscar Llamosas. Nos sentimos muy felices también con compartir con la presencia, primero de toda la sociedad, que cada vez somos más bancos centralistas porque valoramos a esta institución en su construcción, en una construcción que implica el esfuerzo público-privado. Por eso la importancia hoy del sector privado, principalmente del sector privado financiero, que está acá en este conversatorio para discutir. Y en esta reunión, en este hermoso recinto también, los constructores del Banco Central de las últimas décadas, de los últimos años. Agradecemos mucho la presencia de los expresidentes del Banco Central del Paraguay, los ex miembros del directorio del Banco Central del Paraguay, ex superintendentes también. Bueno, aquí también, además de actores del sector público, los protagonistas internos de la casa. O sea, estamos, creo, hoy reunidos para este encuentro, este conversatorio. Y este conversatorio, primero nos honra acá la presencia de tan distinguidas personas que han contribuido a esta construcción institucional. A Germán Rojas, nos honra tu presencia y te agradecemos mucho. Bueno, Alberto Acosta Garbarino también, y es un honor y un privilegio a la vez escucharte, siempre con tus análisis muy profundos y muy precisos. Y a Jorge Corbalán, que también ha tenido un rol muy importante en el Banco Central. Fue el primer presidente del Banco Central en la era democrática en culminar su mandato, y eso da también una pauta de institucionalidad y de un proceso en la construcción del Banco Central. Y el propósito de este conversatorio, a la vez de hacer un recorrido muy sucinto de nuestra trayectoria, rescatar los hechos relevantes, los momentos estelares de nuestra trayectoria, especialmente aquellos que dan luz, que nos puedan iluminar, que nos puedan hacer reflexionar, para comprender ese camino recorrido, pero por sobre todo, más importante aún, de proyectarnos hacia adelante. El camino recorrido para proyectarnos hacia ese camino a recorrer, teniendo en cuenta un contexto tan complejo que estamos viviendo a nivel global, a nivel regional, y que eso lo importamos por distintos canales a través y lo vivimos en nuestro país. En 1952, exactamente en esta fecha,
se crea el Banco Central del Paraguay, pero si escarbamos un poco la historia, el Banco Central, a través de otras instituciones embrionarias, probablemente en 1916 nace, con la oficina de cambios. La oficina de cambios tenía el rol principal de estabilizar el tipo de cambio, además imprimió billetes y en 1920 adquirió otra función, hubo una crisis bancaria, la función de rescatar al sistema financiero como prestamista de última instancia. Esta institución vivió hasta 1936, o sea, 20 años, tuvo un rol clave en la década del 20, un ciclo positivo, se acumularon muchas reservas, se estabilizó el tipo de cambio y esas reservas permitió amortiguar un choque muy fuerte que fue la guerra del Chaco. Culminada la guerra del Chaco, la institución obviamente quedó muy debilitada y así en 1936 nace el Banco de la República del Paraguay, un banco que toma las funciones de emisión de dinero, que toma las funciones de estabilizar el tipo de cambio, pero había mucho desorden, mucha desprolijidad y en 1943 y 44 se hacen las dos grandes reformas. En el 43 nace el guaraní, el próximo año cumplimos 80 años de nuestro signo monetario y en el 44 sucede un hecho importante, para mí es el comienzo del Banco Central porque nace el Banco del Paraguay, pero dentro del Banco del Paraguay hay un departamento que lleva el nombre monetario, departamento monetario. Eran 3 departamentos, hipotecario, crediticio y monetario, y la concepción fue la eficiencia. No hay suficientes recursos, necesitamos una institución que tenga esas características. Nace el Banco Central, encapsulada la superintendencia de bancos dentro del departamento monetario y dentro de ese departamento monetario también la superintendencia de seguros y la capacidad de generar informaciones, estadística. La revolución del 47 pulveriza nuevamente un nuevo choque, pulveriza la institución y en 1952 se hace una nueva reforma con apoyo del Fondo Monetario. Aquí tenemos la presencia del representante también del Fondo Monetario, a quien le agradecemos su presencia y nosotros siempre valoramos todo el aporte del fondo. Nace el Banco Central del Paraguay en 1952. Lo único que hace es se saca al departamento monetario y con él va la superintendencia de bancos, la superintendencia de seguros, o sea, una institución múltiple con esa arquitectura. Pero fue un tiempo muy complejo, la inflación en ese entonces fue de 152%, la más alta, el tipo de cambio de 3,1 pasó a 130%, a 130 guaraníes por dólares, existió esas dificultades y el Banco Central nace en esas dificultades. Y en ese entonces la política monetaria se centraba en la conducción del crédito a través de la compra cartera o las refinanciaciones. La política monetaria tenía ese rol de establecer a qué sector prestar y en qué proporción, y el Banco Central descontaba cartera. Y al descontar cartera apoyaba a la economía, había un concepto más bien keynesiano, y establecía techos de tasas de interés. Esa era la política monetaria imperante, que se asociaba a un tipo de cambio fijo, y ese tipo de cambio fijo en ocasiones perduró y se asoció a un tipo de cambio múltiple. Entonces podríamos decir que desde 1944, con más intensidad con la creación del Banco Central en el 52 hasta el 89, perduró este esquema monetario basado en el apoyo crediticio. Y en el 89 sabemos todos que esto se desmanteló, había una nueva concepción global de la importancia del liberalismo, de la importancia de la política monetaria a través de la conducción monetaria, y el Banco Central desde el 89 condujo su política monetaria controlando el agregado monetario. Se deja al Banco Central de financiar al Estado, a los municipios, a los entes públicos, al sector privado, y el marco legal de la Ley 489 garantiza eso y le da una seguridad y una capacidad institucional muy importante, y a la par del control del agregado monetario,
tenemos un tipo de cambio flexible con una partida de temas flexibles que conocemos todos. No voy a entrar en detalle, pero este sistema monetario del 89 perdura hasta el 2011. Y en el 2011 se aplica un nuevo esquema en la conducción de la política monetaria que se llama metas de inflación. Jorge, cuando eso era presidente del Banco Central del Paraguay, bajo la presidencia tuya, Jorge, surge el esquema de metas de inflación y me gustaría preguntarte y que puedas comentar por qué el Banco Central adoptó metas de inflación, en qué se diferencia metas, cuáles son sus virtudes, en qué se diferencia de otro esquema. Una tercera pregunta relacionada, ¿cómo ha estado, cuál ha sido su efecto de este esquema, su efecto monetario y su efecto para la economía? Y bueno, y hablando de metas de inflación, ¿cómo lo ves ante este escenario que estamos enfrentando y el futuro de esta herramienta? Muy buenos días, señoras y señores. Realmente un gusto estar aquí. Muchas gracias, presidente, por la invitación. Es un privilegio estar en el cumpleaños número 70 de nuestro querido Banco Central. Me diste varias preguntas, me siento como en el examen de la facultad. Pero voy a intentar sacar algo de la galera. ¿Por qué pasamos a metas de inflación en el año 2011? Por los primeros motivos que se pueden dar ahí a conocer es que los agregados monetarios funcionaban bien, la inflación no era alta, pero era volátil. Entonces, las buenas prácticas internacionales decían que los países que aplicaban metas de inflación podían tener inflación baja y también menos volátil, más predecible, ¿no? Estas ideas se remontan ya del año 2003, cuando el Paraguay firma un acuerdo precautorio con el Fondo Monetario. Precautorio significa el Paraguay le dice al fondo, ayúdame técnicamente, no quiero tu plata, quiero solamente asistencia técnica. Y ahí vienen todos los señores de traje oscuro y maletines. Y dicen, bueno, esto hay que hacer para el Paraguay, para estabilizarlo, y eso se plasma en el documento del 2003. Ahí ya un poco se hablaba de metas de inflación y todas las cosas que después vinieron sucediendo en el país. En ese entonces el presidente era Ángel Gabriel González, el ministro de Hacienda, el doctor Borda, que firman estos documentos y empujan al Paraguay en una nueva fase, ¿verdad? Todo este proceso de llegar a metas de inflación tomó prácticamente 8 años, presidente. Desde el 2003 hasta el 2011, 8 años de aprendizaje, ¿verdad? Y para llegar a lo que hoy tenemos, podríamos decir que se dieron ciertas precondiciones. Todos los bancos centrales, no todos pueden ir a meta de inflación porque hay precondiciones previas que empujan a que una banca central tenga esa fortaleza. En el caso de Paraguay se dio eso y arrancó, por ejemplo, primero que nada con contar con recursos humanos de alta calidad, que es lo que tiene el Banco Central, siempre lo tuvo. Entonces el personal técnico del banco entendió eso perfectamente, tenía la teoría, porque fueron la mayoría a universidades muy buenas, sabían la teoría de lo que podría ayudar al país en temas de inflación, y faltaba la parte práctica. Entonces, ¿qué se hizo en este proceso de 8 años, del 2003 hasta el 2011, varias presidencias del Banco Central? Muchas administraciones que hacían enviaban el personal técnico a otros bancos centrales a mirar cómo se hacía meta de inflación. Entonces iban a Brasil, iban a Chile, iban a Perú, a Colombia, México, últimamente después fueron a Inglaterra, y el último país que le dio una buena ayuda a Paraguay fue Nueva Zelanda. De hecho, la ministra de Economía de Nueva Zelanda, Ruth Richardson, en el día que se lanzaba metas de inflación a Paraguay, ella viaja de Nueva Zelanda y viene a Asunción y da un apoyo ahí a toda la banca. Entonces, primera precondición, recursos humanos de alta calidad, que el Banco Central siempre lo tuvo. Segunda precondición que se dio fue, estábamos en un superciclo de commodities, había abundancia. Hubo un ciclo de commodities, le llaman el superciclo de commodities, significa mucho ingreso de dólares, porque Paraguay producía y exportaba lo que China en ese momento quería. Y ese superciclo de commodities duró más o menos del año 2002 hasta el 2014. En esa época de abundancia, la economía se desempeñaba con más velocidad, obviamente, porque el mundo te favorecía.
Y al desempeñarse con más dinamismo en la economía, obviamente los ministros de Hacienda podían juntar más dinero. Entonces, en ese periodo tuvimos 8 años de superávit fiscal. Otra precondición importante para la credibilidad de unas metas de inflación. Otra precondición que se dio fue que el sector privado con el sector del Banco Central lograron ayudar a promulgar leyes en el Congreso, conversaron con los legisladores, dos importantes leyes que se dieron. Una de la ley del presupuesto monetario, le llaman, ¿verdad? Entonces se dividió lo que era el presupuesto de funcionamiento del Banco Central, pago de salarios, mantenimiento del edificio, pago de luz, y lo que era presupuesto monetario, lo necesario para actuar con mucha velocidad y con mucha fuerza en momentos de crisis del país, que se lo utilizó en varias ocasiones ya con mucho éxito. Entonces, esa ley fue importante. Y esa ley del presupuesto monetario obliga al Banco Central, que tiene que reportar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo cada 3 meses qué hace con ese dinero, cómo se gasta el presupuesto monetario. Entonces, un tema de transparencia importante que se aplicó en ese momento. Otra ley que vino a ayudar a fortalecer los esquemas de meta de inflación es la ley de capitalización, por ejemplo, del Banco Central. El Banco Central, su presupuesto, su balance estaba en rojo. Y estaba en rojo porque financió gran parte de la crisis de los años 90. Entonces quedó ese balance en rojo, y un balance en rojo no era una buena señal de la banca central que quería ir a metas de inflación. Y entonces hubo muy buen entendimiento nuevamente. La sociedad civil, el Ministerio de Hacienda fue clave, el Banco Central, y todos juntos presentan este proyecto de ley, la ley se aprueba y se capitaliza el Banco Central. Entonces se dieron precondiciones que ayudaron a todo ese proceso, ¿verdad? Perdón, presidente, la siguiente pregunta me olvidé. El Alzheimer ya, la edad. Ah, sí. Sí, sí. Antes teníamos, como dijo el presidente, agregados monetarios. El Banco Central hacía un pronóstico de qué cantidad de dinero necesitaba la economía para funcionar en el año y en compartimientos, por meses, por trimestres, lo que fuera. Agregados monetarios. Y ese esquema funcionó muy bien por mucho tiempo para tener inflación baja, pero la inflación igual era muy volátil. ¿Cuál es la diferencia con inflation targeting? O sea, metas de inflación lo que dice es, además de tener estos agregados monetarios, el Banco Central se compromete y se vuelve transparente a toda la sociedad. Y dice, bueno, el Banco Central va a tomar tal decisión por tal motivo. Que esa información no se disponía antes, ¿verdad? El Banco Central era un poco como una torre de marfil que no se comunicaba. Entonces la comunicación fue importante. Metas de inflación obliga al Banco Central a ser súper transparente en todo, y tiene que el Banco Central decir por qué hace algo, justificar, y para hacer eso, obviamente por detrás está la teoría, los modelos econométricos, todos los estudios previos, las leyes que sostienen, y se preparan unos calendarios. Un calendario, por ejemplo, cuándo se va a reunir el equipo técnico del Banco Central para aconsejar al directorio del banco alzar la tasa, mantener la tasa o bajar la tasa de interés. Hay un calendario de reuniones para el directorio que todo el mundo sabe. Y hay un calendario de publicación. La minuta de lo que se dice en el directorio ahora es público. Todo el mundo sabe por qué el Banco Central toma tal o cual decisión. Entonces yo creo que ahí está la principal diferencia, presidente. Agregados monetarios versus metas de inflación. Ese tema de transparencia, ¿no? Muy, muy importante. Y la última pregunta. El escenario está, bueno, todos sabemos, está complicado. ¿Y por qué está complicado? Y ahí hay que poner en contexto por qué estamos teniendo inflación, inclusive hoy en Paraguay. Que no lo estábamos, inflaciones más altas. Teníamos siempre inflación, pero ahora está más alta. ¿Por qué más alta? Y tenemos que hablar y ponernos en contexto. Paraguay es una pequeña economía y es abierta. Estamos conectados con el mundo. Entonces, todo lo que pasa en el mundo nos afecta positivamente o negativamente. En este caso, negativamente. ¿Por qué? La pandemia del COVID, año 2020, un año que todos queremos olvidar, ¿verdad? Gente que moría por la enfermedad, hubo mucho miedo, la gente quedaba en la casa, el sector productivo se retraía, los empleados no iban a trabajar, la producción baja, obviamente. Año 2020, ese es el escenario que monta todo lo que después va a ocurrir con la inflación. En el año 2020, bancos centrales aplican 2 medidas fuertes.
los bancos desarrollados y los emergentes como nosotros. Política monetaria convencional, bajar la tasa de interés. Todos los bancos centrales bajan la tasa de interés a cero. En Europa inclusive la tasa va a tasa negativa. Y medidas no convencionales. Además de eso, los bancos centrales, algunos, iban directamente y compraban bonos del gobierno o compraban bonos de empresas privadas para inyectar liquidez en el sistema. Esa hiperliquidez que inyectó el mundo desarrollado, más algunos países que podían hacerlo, como el caso de Paraguay, países emergentes que estaban ordenados, montaron tanta liquidez en el mundo, además del soporte fiscal que se dio a nivel mundial, que toda esa inyección de dinero estaba en el sistema. Luego viene la buena noticia, se descubren las vacunas, hay alegría, todos podemos salvarnos, la gente puede volver a su vida normal, la demanda agregada se dispara más rápido de lo que la producción estaba dispuesta a producir, los bienes y servicios que estaban disponibles son menores a lo que la gente quería. Después de salir de la pandemia hay una alegría grande, ¿no? Pero, ¿cómo se traduce eso? Los bienes y servicios son limitados, entonces los precios empiezan a subir, la inflación se detecta ya a nivel global. ¿Y qué es lo que estamos teniendo hoy? Es una inflación casi, te diría, presidente, sincronizada. Esto se ve en todos lados. Ahora, el arte está, como ya lo vino haciendo el Banco Central, es desmontar rápidamente todos estos estímulos. Como ya lo vimos, la tasa del Banco Central subió de 0,75, ahora está más de 6%. Desmontar todos los niveles de liquidez ya que no son necesarios, porque la economía ya está funcionando. Y eso están haciendo todos. Están haciendo desde la FED de Estados Unidos, Banco Central de Chile, Perú, de todas partes. Entonces, el desafío es ese. Estamos sincronizados con el mundo, presidente. Este tema de inflación es algo que se ve a nivel global y el arte va a estar en qué tan rápido desaceleramos esa presión que estamos teniendo, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Extrayendo lo que comenta Jorge, que es una variable, creo que son dos variables importantes para todo tipo de organización, para que una organización sea exitosa en el tiempo: tecnología de primer nivel y capital humano, independientemente de cuál sea el esquema de la organización, una inversión en capital humano continua, constante, como garantía de esa construcción de institucionalidad. Y me parece muy importante, Germán, que hablemos un poco del capital humano. Tu gestión también se caracterizó por un esfuerzo en restituir eso, en centrar, en profesionalizar todo el capital del Banco Central. Y quisiéramos saber cómo fue ese proceso, quizás para reiniciar, y también cuáles son las claves que vos considerás que han permitido ese éxito y qué lecciones podríamos extraer también, tanto para el sector público como para el sector privado, porque finalmente la competitividad se centra en eso. Bueno, antes de que nada, muchas gracias, presidente, por la invitación. Muchas gracias a todos por su presencia. Buenos días y buena jornada a todos. Realmente es difícil resumir en tan poco tiempo una conjunción de tantas vivencias y tantas emociones que uno encuentra a venir a hacer a esta especie de recuento de lo que nos tocó pasar. Yo no puedo hablar mucho porque realmente lo que a mí me tocó hacer acá en el Banco Central fue un poco proporcional a mi tamaño en función al tiempo que me tocó estar en la institución. Pero sí, lo inversamente proporcional a ese tamaño fue el hecho de contar con un equipo fantástico, comenzando por el directorio y terminando con el portero del edificio. Todos participaron dentro de este proceso y el agradecimiento es para ellos. Realmente nosotros somos somos y vamos a seguir siendo, como cabeza de la institución, apenas la cara visible de un éxito que no nos pertenece, no nos corresponde, no es nuestro. Entonces, quiero comenzar por ahí en esta parte del agradecimiento. Me habías preguntado sobre el tema de la inversión en capital humano y en este tiempo nosotros nos encargamos, a partir del tiempo que nos tocó estar y que fue dar la continuidad con Jorge y en el caso tuyo que está continuando en la gestión, en un proceso
de una visión de institucionalización. La región sufre de un grave problema que es la institucionalidad. Nuestras instituciones son frágiles. Y yo creo que siempre de una u otra manera lo que haya sido la institucionalidad que venía del Banco Central o del Ministerio de Hacienda siempre fueron las instituciones que fueron más respetadas, a pesar de turbulencias que normalmente se tuvieron como consecuencia de nuestro tránsito a una sociedad más abierta, a salir de un sistema de gobiernos rígidos a una sociedad donde empezó el diálogo, el debate y el intercambio de ideas constructivas sobre todas las cosas. Entonces, yendo al tema del capital humano y a la pregunta específica, la visión era esa. Nosotros nos dábamos cuenta de que necesitábamos hacer una transición entre la riqueza técnica de vivencia, de experiencia y de conocimiento que tenía acumulado el Banco Central. El promedio de edad de la población del Banco Central en esa época, estoy hablando de 2007, era de algo así como 42 años. Y uno está pensando, y había ya un proceso en el cual el banco tenía planes de retiro incentivados. Y mucha gente, con toda la justicia del mundo y viendo oportunidades que se presentaban por fuera o por el proceso de jubilación mismo, estaban saliendo del banco, estábamos perdiendo capital humano valiosísimo. Entonces, ¿qué se hizo en ese momento? Empezamos a analizar y apareció la oportunidad de encontrar formas de ir incorporando a nuevas personas al banco. Entonces, el directorio adoptó un criterio basado en una experiencia individual de decir, bueno, ¿cuál es el nuevo perfil del funcionario que nosotros queremos? Queremos, por sobre todas las cosas, dos cuestiones. El hecho de que la instalación del mérito digamos, como elemento principal y el ir incorporando una nueva generación de líderes que ingresara al banco, que fueran formados en distintas disciplinas que el banco necesitaba en ese momento. Entonces, ¿cuáles fueron los requisitos en ese momento? Tenían que ser personas de 25 años, no deberían tener, preferiblemente si tuvieran estado civil soltero, no por una discriminación, sino que por el hecho de mayor libertad, para que se pudiera movilizar en su capacitación, viajar al exterior, prepararse, etcétera. Tenían que tener cierta preparación académica. Exigíamos grado universitario y calificaciones mínimas de 4.5 o 4 en adelante. Y si alguno traía conocimiento de idioma, ponderaba un poco más. Si alguien tenía una maestría, por supuesto, ponderaba un poco más todavía. Y yo creo que la gran sabiduría de todo este proceso fue el hecho de que el banco no hizo la selección de este primer grupo de personas, sino que lo hizo Pricewaterhouse. No voy a cobrar por la publicidad Pricewaterhouse, pero fueron ellos. Hay que contar las cosas como son. Entonces, a partir de ahí, conseguimos la autorización del equipo económico y eso permitió el ingreso de 25 personas que realmente causaron una revolución acá en el banco. Lo más valioso de todo eso y lo que a mí más me enorgullece de ese proceso fue el hecho de que esas 25 personas que ingresaron al banco fueron sus propios padrinos. Ellos no le debieron nada a nadie. Y eso es algo que yo le dije a ellos en la primera reunión que tuve. Tuve 2 reuniones con los nuevos ingresantes. La primera fue el hecho de darles la bienvenida, darles ese mensaje, decirles que ellos representaban el nuevo liderazgo del banco y que esperábamos que ellos sacudieran un poco la estructura en lo que fuera necesario. Había, por ejemplo, un concepto en el banco que decía, el antiguo banco que yo conocí cuando entré en los 80, decía, no, tú tenés que esperar 5 años, no tenés ni olor a banco todavía si querés progresar acá. Y es un poco ese esquema vinimos a tratar de cambiar. Recuerdo que había y lo más valioso de todo, lo más reconfortante de esto fue que entre las 25 personas seleccionadas, 60% eran mujeres. Y realmente esto, aparte que eran profesionales reconocidas, no por nosotros, sino por quienes la evaluaron, fueron personas que comenzó un proceso que para mí era importante del reconocimiento a una deuda enorme que tiene nuestra sociedad con nuestras mujeres, que es darle el espacio, el merecimiento y la oportunidad
que merecen desde hace mucho tiempo. A partir de la residenta, yo creo que Paraguay sigue teniendo una deuda enorme con nuestras mujeres y ese es el espacio que nosotros empezamos a generar. De hecho, ya se manifestó eso porque antes que yo estuviera como presidente del Banco Central, estaba Mónica como presidenta, se fueron dando señales en esto. Hoy en día a mí me causa una sensación de contento muy grande el hecho de que tengamos mujeres dirigiendo en los planos directivos, en el banco. En el BID se destaca en los países, se está haciendo mucho énfasis en el tema de equidad de género y nosotros estamos entre los 3 o 4 países en la región que tenemos espacios muy superiores a países que pueden ser considerados más adelantados que nosotros en la región en ese aspecto. Sobre todo, tengo que desarrollar un poco este tema en profundidad porque yo creo que eso es muy importante y qué más grande satisfacción que haber encontrado que entre esas 25 personas que entraron, Lía Caballero fue miembro del directorio, por ejemplo. En el caso de Lía es muy meritorio porque tenía un chico, tenía una beca Fulbright bajo el brazo cuando ella ingresó al Banco Central. Me acuerdo muy bien, vino a hablar conmigo y ella quería hacer usufructo de esa beca Fulbright que ella había conseguido por su propio medio. Entonces, fue una discusión en el directorio que se dijo, no, después de 2 años recién se puede ir. Y al final hubo consenso y esa persona fue del BAMO, fue a capacitarse, como pasó con todo el resto. Entonces empezó a generarse ese tipo de economía, esa generación de conocimiento. Empezaron el funcionario era el que venía con su tablet frente a alguien que estaba con un abaco todavía dentro de la institución y decía, bueno, no me vaya a hacer hola acá que me está sacando de mi zona de confort. Y Jorge puede contar eso más tarde, de que después hasta vinieron los directores a pedir socorro, nosotros también queremos hacer nuestro máster, ¿verdad? Entonces, eso fue enriqueciendo el capital humano del Banco Central y hoy yo creo que eso se está proyectando en otras instituciones. Yo creo que parte de eso yo llevé conmigo cuando me fui al Ministerio de Hacienda y es algo que también yo valoro muchísimo que está el ministro ahora que está dando continuidad junto con Benigno que vino después a elevar esa capacidad técnica del Ministerio de Hacienda. Y hoy da gusto ver con qué riqueza se discuten los temas. Humberto estuvo en el Ministerio de Hacienda y lo bueno que se fue logrando a través de ese tema fue también el hecho de que se fue integrando. Siempre el Ministerio de Hacienda del Banco Central generalmente fueron antagónicos, se pelean, uno aquí, otro allá, pero yo creo que hoy en día un agregado de ese proceso hoy resulta en un trabajo de interactuación muy valioso entre ambas instituciones. Entonces, eso es en lo que se refiere al tema de recursos humanos que vos me estás diciendo. Yo no le diría recursos humanos, sino que la incorporación de talentos enfocados a una misión que es dar lo mejor de sí en una oportunidad que tienen de servir a una institución tan importante como esta. Muchas gracias, Germán. Y realmente el banco hoy ha seguido esa línea. Creo que si vemos los números, el 40% de los funcionarios hoy tiene maestría. Desde el 2008 que tenemos concursos y estos concursos son muy exigentes. El 50% aproximadamente de las personas que ingresan son mujeres. Y es un cambio no solamente generacional, sino que es un cambio radical que estamos viendo y eso se ve en la productividad, se ve en el día a día. Y aquí, Alberto, hablamos de una mirada también interna nuestra. Jorge comentaba el tema de la política monetaria que ha logrado la estabilidad monetaria, sacó el valor de la comunicación como un elemento central. Bueno, Germán hizo mucho acento en el tema del capital más importante que tiene una organización para la construcción de la institucionalidad. Y creo que la construcción del Banco Central no es solo interna, sino que también es social y principalmente con el sistema financiero. Y nos gustaría contar
con tu, primero tenés una trayectoria de no sé cuántos años en el sistema financiero, pero una mirada tuya a lo largo de voy a decir, 2 décadas, 3 décadas también puedo decirlo. Sí, 3 décadas. Sí, Más. tres ¿Sí? y más décadas de... ¿Están sorprendido alguna? de una mirada desde el sector bancario y cómo se ha visto esta evolución, también cuáles son los desafíos que tiene el Banco Central hacia adelante y también algunas reflexiones sobre ese proceso desde una mirada del sector privado financiero. Bueno, gracias, presidente. Realmente agradezco mucho que me hayan invitado a mí a este panel de presidentes, ¿verdad? Expresidente, y soy un poco el outsider dentro del grupo, ¿verdad? Y cuando me invitaste y me hablaste de los 70 años, me puse un poco a recordar mi historia, ¿verdad? Y realmente me di cuenta que, a pesar que era muy joven cuando comencé, a mí me tocó liderar la traída a Paraguay las tarjetas de crédito, hace más de 30 años. Y en ese momento regía la ley 417, que exigía que los bancos pidamos autorización para emitir tarjetas de crédito. Eso nos llevó a visitarle a César Romeo Acosta, a pedir la autorización. No le gustó la propuesta, era un momento de inflación alta y la tarjeta le lucía como inflacionaria, ¿verdad? Bueno, finalmente fue al Departamento de Estudio Económico, tuve oportunidad de conocerle a directores, interactuar con Óscar Estigarribia, con el superintendente, o sea que desde esa época prácticamente tuve algún tipo de contacto con todos los presidentes de los bancos, del Banco Central, desde ahí hasta con Jorge, con Germán, contigo, con todo, ¿verdad? Y he visto toda esta trayectoria que mencionaste, ¿verdad? Yo diría como 3 etapas así del Banco Central, ¿verdad? He visto de afuera. La primera etapa, un Banco Central más desarrollista, dirigista, con redescuento, ¿verdad? Un sistema financiero muy regulado. He visto y escribí bastante sobre el tema de ese proceso bastante acelerado, en un momento descontrolado que se hizo de liberalización del sistema financiero, que nos llevó prácticamente en un periodo de 6, 7 años, desde el 88, 90 al 95, pasar de 50 entidades a 100 entidades, ¿verdad? Prácticamente el que pedía tenía licencia, se abrieron muchísimos bancos y financieras, y eso desembocó en la crisis después, ¿verdad? Desembocó en la crisis financiera. Esa fue la segunda etapa, la etapa liberal, diríamos, ¿verdad? Y después vino esta etapa de profesionalización, de modernización que estás mencionando. O sea, me tocó acompañar las 3 etapas. Si tuviera que decirte algunas de las experiencias que yo saco del tema, algunos de los aprendizajes más que nada, creo que un primer aprendizaje importante es el proceso. Uno puede tener una muy buena idea, pero ¿cómo lo implemento? ¿Con qué? Esto lo escribió inclusive Stiglitz en El malestar de la globalización. Dice que uno de los errores que se cometió en América Latina justamente con todos estos procesos que se liberó así abruptamente fue no tener un proceso. Proceso quiere decir, primero hay que dividir en etapas, qué hago primero, qué hago segundo, una secuencia, qué primero, qué segundo, y tercero, el ritmo, ¿verdad? Con qué velocidad hago esa etapa, ¿verdad? Nosotros cometimos el error en la década del 90 de liberar de golpe, ¿verdad? Liberar de golpe, abrimos de golpe y hubo mucha injerencia política en esa visión. Habían algunos que decían en las autoridades políticas que había que liberar de golpe o si no, no se liberaba nada. Y se cometieron todos los errores que se cometieron, ¿verdad? Y costó mucho al Paraguay eso, ¿verdad? Yo diría que ahí hubo una injerencia política muy fuerte de la política en el Banco Central, ¿verdad? Finalmente, también hubo injerencia política en materia de licencia a bancos, seguramente, ¿verdad? Uno de los errores que la gente común comete, cree que porque tiene dinero puede abrir un banco. Y el banco tiene, al igual que el Banco Central, el banco privado tiene 2 pilares, ¿verdad? Un pilar es el profesionalismo. Evidentemente es una profesión la banca y tiene que ser manejada por profesionales, ¿verdad? Y el otro pilar, que no hablamos todavía, que podemos hablar también, es el tema de la ética, ¿verdad? Son 2 pilares. Yo puedo tener un profesional sin ética, ¿verdad? O alguien con ética pero no es profesional. Entonces, yo creo que son los 2 pilares y a la banca entraron personas
sin la capacidad técnica y entraron personas sin la ética, las cuentas negras, los vinculados, en fin, todo lo que pasó. Y ahí hubo mucha injerencia política y hubo un problema de proceso, cosa que vemos en esta tercera etapa de modernización que ya no hubo, ¿verdad? Y lo que mencionó Jorge justamente, este cambio de pasar a metas de inflación se hizo técnicamente primero y se hizo con un proceso ordenado de ir creando las condiciones para llegar, diríamos, al resultado que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, yo lo primero que sacaría como conclusión de esta revisión histórica muy rápida es darle muchísima importancia al proceso. Pueden haber muy buenas ideas, pero si yo quiero pasar de tener un sobrepeso a querer correr una maratón, tengo que hacer una serie de cosas para poder hacer eso, ¿verdad? Bajar de peso, preentrenarme, prepararme, controlarme, y después puedo correr, ¿verdad? Entonces la misma cosa ocurre muchas veces cuando hay cambios, ¿verdad? Yo siento que hay cambios que muchas veces se hacen muy abruptamente, muy de golpe, sin ese proceso que se requiere para uno ir adecuándose, ¿verdad? Y el otro tema es el tema de la ética. Yo creo que cuando fue la crisis acá en Paraguay, en la década del 90, hubo como una especie de estigma, diríamos, la banca nacional era no ética y la banca extranjera parecía que era la ética, ¿verdad? Pero la crisis del 2008 nos demostró que también en la banca internacional también hay problemas de ética, ¿verdad? Y yo hoy digo, hoy hay que dividir entre bancos éticos y no éticos, ¿verdad? Ya no entre nacionales e internacionales, ¿verdad? Entonces, un elemento importante es, diríamos, eso. Yo creo que las licencias futuras, la supervisión tiene que estar basado en estos dos pilares muy importantes, ¿verdad? La banca es una profesión cada vez más compleja, con toda esta revolución digital cada vez más compleja, ¿verdad? Y requiere gente profesional, si yo voy a operar a corazón abierto, tengo que estar preparado, entrenado para eso, ¿verdad? Bueno, si quiero operar un banco, tengo que estar entrenado para eso, ¿verdad? Yo creo que ustedes lo están haciendo dentro del Banco Central y también creo que la mayoría de los bancos lo están haciendo en la banca privada, ¿verdad? Creo que hay un proceso de mucho mayor profesionalización y también es más transparente todo, o sea, comportamientos no éticos hoy son más difíciles, diríamos, ¿verdad? Pero son dos pilares que a mí me parece importante resaltar, presidente. Muchas gracias, Alberto. Y estando acá en el instituto, bueno, el Banco Central también creo que es un actor en construir ese profesionalismo. Tenemos programas de capacitación prácticamente diplomados en temas financieros, en aspectos económicos, en temas de seguros y con una agenda que van de cursos largos, cortos y cursos bien pequeños. Y bueno, mencionás el tema de la ética y es un punto que coincidimos plenamente. Y quiero utilizar esta palabra de mucha importancia a los procesos para pasarte la pregunta, Jorge, de las etapas. Vamos a hacer acá estamos en un tema de eficiencia ahora, entonces 2 para 4, 2 micrófonos. Y el punto es que yo creo que el tema del CIPAP fue un tema que se trabajó en procesos. A lo largo de tu gestión se hizo un trabajo muy fuerte para implementar el CIPAP. Fue un trabajo que llevó varios años, que se hizo con el sistema financiero, que recién tengo entendido que en la presidencia de Carlos Fernández surge el CIPAP y ahí cobra vida. Y me gustaría conversar contigo sobre esa mirada hacia atrás. Bueno, primero, cómo fue ese proceso que ha significado para el sistema y para la economía en general, ¿verdad? Y como segundo punto, hoy estamos en otro proceso, en un proceso de un módulo de pagos instantáneos 24/7 para montos pequeños. También tu interpretación de eso, ¿qué va a significar para el país este nuevo módulo, que nosotros creemos que este módulo, qué va a significar para la economía en general? Perfecto, presidente. Volviendo al año donde los grandes cambios un poco se ponen sobre la mesa y se pone todo por escrito, tiene que ver nuevamente con el año 2003, con este acuerdo precautorio con el Fondo Monetario,
cuando justamente, vuelvo a indicar a Ángel Gabriel, fue el que firmó esa nota, y Dionisio Borda. Esa revolución arranca ahí con mucha fuerza. Metas de inflación, hasta sistema de pagos se conversaba ya ahí. Nuevamente, proceso prácticamente de 7, 8 años. En ese proceso, obviamente, no teníamos la expertise en el Banco Central de lo que significaba un sistema de pago de lo que hoy está montado, ¿no? Y hubo muchas conversaciones con organismos internacionales, con otros bancos centrales, que teníamos que ver qué hacían otros. Uno aprende siempre mirando al vecino, ¿verdad? Un poco siguió el mismo esquema que metas de inflación, presidente. El entender primero teóricamente lo que era sistema de pagos modernos y luego ver qué estaban haciendo otros bancos centrales que lo tenían implementado exitosamente. Y ahí quiero mencionar personas claves. Siempre hay en todo proceso los famosos campeones, los champions, ¿verdad? ¿Quién empuja con fuerza esto, ¿verdad? Y en ese recuento de ideas históricas de años atrás, recuerdo muy bien, era miembro del directorio del Banco Central, Rolando Arreyega Yaluc. Y Rolando dice, este sistema de pago tiene que funcionar, tiene que salir, no podemos ya continuar con esto, ¿no? Teníamos que cambiar de era. Él un poco lidera ese proceso con mucha fuerza. Se le suma la señora María Epifanía, que estaba en la dirección del sistema de pagos, y ellos un poco son los champions que interactúan con todas las áreas del banco, área de informática, área legal, superintendencia de bancos, superintendencia de seguro, porque afectaba a todo. Estudios económicos, o sea, sistema de pagos es transversal al Banco Central y transversal al sistema financiero, o sea, conecta todo. Y bueno, ¿cómo se llegaba a mayor velocidad? ¿Cómo imprimir más velocidad para que salga ese proceso? Que lo llevó con mucho éxito Carlos Fernández Baldovino en su presidencia, se lanza y se pone en vivo el sistema y sin ningún problema, funcionó bien, ¿verdad? Ese proceso, bueno, requirió asesoría técnica y en ese entonces se le contrató al Banco Mundial, porque el Banco Mundial tenía experiencia de todos los países, decían, esto funciona, esto no funciona, copien esto, no copien aquello, o sea, te daban como el tip, el secreto de cuál funcionaría. Y con esa información se contrata a estos expertos y ellos, con el equipo del Banco Central, el equipo del sistema financiero, aceleran este proceso que hoy tenemos funcionando en Paraguay. Y eso es el pasado, presidente. Y la buena noticia, como decimos, el futuro, qué mejor regalo en el aniversario número 70 del Banco Central. Bajo tu presidencia se lanza este nuevo proceso, o este nuevo instrumento, que es el sistema de pagos instantáneos, que me comentaban Olger y otros técnicos que están muy involucrados en el proceso, me decían, vamos a tener movimientos de dinero, como su nombre lo dice, de manera instantánea, no vamos a esperar. Un envío de mensaje de dinero es recibido por el otro de manera instantánea. No solamente eso, va a estar activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o sea, todo el año. Entonces vamos a estar teniendo un sistema que tienen los países desarrollados, muy avanzados, lo vamos a tener ya implementado en Paraguay en los próximos meses. ¿Qué va a implicar eso, presidente? Obviamente, mayor inclusión financiera y algo que siempre todas las autoridades de varios años atrás están hablando es cómo formalizar la economía, ¿verdad? Va a ayudar al proceso de formalización de la economía paraguaya, es como yo lo visualizo. Y con eso termino, presidente. Muchas gracias, Jorge. Me puse el lente, ya pude ver las personas que están allá, entonces estoy doblemente feliz porque muchos amigos están acá y es un gran placer compartir con todos ustedes. Y creo, Germán, que habías mencionado un punto muy importante, ya en tu calidad de ministro, de ex ministro de Hacienda, y también como presidente del Banco Central, mencionaste el tema de la interacción que existe entre Banco Central, Ministerio de Hacienda, que creo que fue un proceso muy importante para el conjunto de la economía. Y en esa construcción de institucionalidad global también, ¿qué es lo que viste como elemento de construcción? Y
cómo también la fortaleza del capital humano ha contribuido a eso. Me parece importante que puedas acentuar y el espacio es tuyo para conversar también desde una dimensión de Hacienda, la interacción que existe con el Banco Central a lo largo también del tiempo y los desafíos hacia adelante. Bueno, muchas gracias, Vuelta, por la pregunta muy interesante. Yo digo que yo creo que fue madurando el hecho de que del trabajo en equipo. Ese es el tema, porque muchas veces sucede y es humano el deseo de trascendencia. El deseo de trascendencia está en cada uno de nosotros, desde la persona que vende cosas en la calle hasta la figura más relevante de la sociedad. El gran secreto está en que ese deseo de trascendencia sea un deseo de trascendencia que apunte al bien común y a apuntar hacia objetivos que sean realmente lo que la sociedad espera de quienes ocasionalmente estamos en lugares como este, ¿verdad? Entonces, la relación entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, como yo la viví, por lo menos, creo que fue evolucionando a través del trabajo conjunto. Uno de los disparadores de esto yo creo que fue cuando Paraguay empezó a salir a los mercados internacionales. Acá Javier Parque está presente. Buenos días, Javier, bienvenido. Puede contar mucho de esa historia de cómo se trabajaba en conjunto. Y uno siente, cuando uno está en la definición de la misión de un bono, tiene que juntarse el ministro de Hacienda con el presidente del Banco Central y decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser el diseño de la emisión de bonos? ¿Qué tasa de corte vamos a hacer? Y a mí me tocó esa experiencia con Carlos Fernández y fue fantástica. En la emisión de $1.000 millones que hizo Paraguay después de 50 años, ubicándose así en el ángulo, en el poste del arco de los países ¿cómo te decía? De investment grade. Eso fue, para ese año, para esa época, fue todo un suceso. Y ahí uno va entendiendo que es necesario. Anteriormente también, en la época en que estaba yo en el Banco Central, empezó una relación muy fluida con César. En este caso, yo me acuerdo, César, una vez nos juntamos en la sala de reunión de la presidencia y teníamos el problema del balance que estaba mencionando Jorge. Y nosotros a los abrazos le decíamos, César, mira, te tengo que decir únicamente que no tenemos otro camino que demandarte. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Me decía. Cosas así. Y eso fue lo que terminó con la ley de capitalización del Banco Central, que terminó con el bono perpetuo del Ministerio de Hacienda y toda esa historia que conocemos. Entonces, no es solamente esta historia que nosotros estamos contando acá, no se trata solamente de indicadores financieros, números, etcétera, etcétera. Esos son reflejos de los distintos episodios y las distintas anécdotas, hasta divertidas si se quieren, que tocaron pasar en esa época, ¿verdad? Pero a mí me salen muchas reflexiones de este tema, estoy anotando muchas de ellas acá. Y quiero hacer un paréntesis en la pregunta del presidente, porque me olvidé de mencionar algo. ¿En qué se tradujo esa política de recursos humanos del Banco Central? No completé lo que tenía en la cabeza, porque la emoción muchas veces te gana y te hace olvidar las cosas, ¿verdad? Entonces, yo te digo que básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que el éxito de hoy nunca va a garantizar que ese sea el éxito de siempre, menos todavía en una época en la que pareciera como que esta pandemia puso las cosas totalmente a foja cero. Hay un reseteo general que tenemos que hacer todo, a partir de la vida personal de cada uno, pasando por la vida profesional, pasando por un nuevo entorno de trabajo, por los desafíos que se presentan para nuestros chicos, sobre qué va a ser cómo ellos van a defenderse en la vida. Y bueno, eso más o menos son las cosas que hoy se traducen en una especie de intuición que nosotros teníamos, que me tocó a mí pasar en el Banco Central y después lo trasladé a Hacienda en un punto común, en dos aspectos, el aspecto del funcionario del Ministerio de Hacienda versus el funcionario del Banco Central y también la gente.
¿Por qué fue tan linda la experiencia de esas 25 chicos que les estaba contando anteriormente? Porque eso gracias al buen trabajo que hizo Manuel Ferreira con legisladores, que permitió la creación del Fondo de Excelencia, dejó hecho, pero no tenía estructura, no tenía organización, no tenía gobernanza y no tenía más o menos cómo hacer las cosas. A nosotros nos tocó la suerte y el privilegio de empezar a organizar esto, con el mismo criterio. Vamos a enviar gente joven, vamos a enviar a gente que por sí misma consiga una posición en las 300 mejores universidades del mundo, en las áreas en que el país necesita. Y eso hizo de que hoy tengamos 1.500 paraguayos, que esa revolución que armaron los funcionarios acá del Banco Central en esa época, hoy esta es la aposta que le estamos dejando a esa generación para que se haga cargo de consolidar estos buenos cimientos que se fueron armando acá. Es una cuestión de que también yo creo que no es solamente que con Becal. Carlos Antonio López también fue un hombre emblemático en este tema. Había mucha discusión de por qué tiene que ser. Y porque Carlos Antonio López hizo la misma cosa por nuestro país. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? De que están preparados para hacerse cargo de lo que nosotros no pudimos hacer. Nosotros decíamos la cosa empírica, estaba contando la meta de inflación, etcétera, etcétera, que vino un poco después. El CIPAC, por ejemplo, que había mucho temor acá en el Banco Central en esa época. Me decían, no, este es un programa ruso, quién sabe qué vienen a traernos a infiltrar acá. Todo ese tipo de cosas se fueron rompiendo. Y entonces era, en nuestra época, la época a mí me tocó, era la artesanía más el ir un poco en contacto con la sociedad, salir un poco de este laboratorio de 23 grados de temperatura que funciona todo el año y aterrizar a ver si el producto que nosotros estamos sacando se correspondía, podía resistir el calor de Mariscal Estigarribia con 50 grados o podía resistir Encarnación a 5 grados o a 1 grado en el invierno. Entonces ese fue un poco el desarrollo que se vino haciendo en esa época. Entonces, ¿qué voy a decirte? Y discúlpame que me haya perdido en la pregunta que vos me hiciste. La integración del Ministerio de Hacienda con el Banco Central se fue haciendo fuerte, se fue haciendo el pilar, la base del desarrollo de lo que hoy es las grandes decisiones que se toman en el equipo económico. Yo creo que el peso es importante y el escucharse, la transparencia y el hecho de poder dialogar en este caso. Nunca vamos a estar de acuerdo y nunca nada va a ser perfecto. Lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Entonces a eso es lo que se está apuntando en este proceso y ojalá que se consolide. Es un reto enorme a toda esta nueva generación de líderes de Paraguay que se fueron formando hoy para ir hacia adelante, ¿verdad? El abrir puertas, como te digo, y completando, porque estoy usando un poco el espacio que me estás dando, es el hecho de que a mí me tocó, yo fui uno de los privilegiados que consiguió ir a conocer un poco cómo funciona nuestro Banco Central y otros sistemas financieros, cuando a mí el Banco Central me dio un permiso de 12 meses que se extendió por 3 años más, para ir a conocer con una ayuda de una fundación alemana que me llevó a Alemania a interiorizarme cómo funciona ese sistema. Lo que yo me quedé en deuda fue el hecho que a mí me hubiese gustado quedar más para hacer un doctorado o lo que sea, pero no importa. Yo tuve que volver porque a mí me dijeron, bueno, tenés que volver otra vez porque yo había empezado en el 89 la primera creación de mesa de cambio del Banco Central, que era una cuestión increíble, una artesanía espectacular, era porque nosotros teníamos que lidiar con todos los monstruos que manejaban el mercado paralelo del tipo de cambio, y era un desafío. Una anécdota, nosotros, la casa de cambio más grande que había, decía, bueno, necesito 5 millones de dólares de tomar. Y pensaba que nos iban a asustar con eso. Y nosotros no teníamos nada. 135 millones de dólares había en el 89. Y daba para 3 meses de importación. Nosotros le estábamos peleando al sistema con eso. Y quiero 5 millones más, tomar. Y no querés 5 millones más, tomar 5 millones más. Utilizábamos un cambista paralelo en el sistema. Simpática era la historia. Él le vendía a través de nosotros a esa casa de cambio grande. Hasta que al final, eso era lunes, martes y miércoles, el viernes nos llamaban y decían, no, ¿sabes qué? Queremos vender un poquitito. Esa fue un poco la primera parte de regulación monetaria que hicimos, porque si le vendíamos a 100,
¿verdad? Le comprábamos a 70 después a la vuelta. Es decir, fue haciéndose esa institucionalidad en este caso. Pero volvamos otra vez al Ministerio de Hacienda en este caso. Y hoy en día te puedo decir que el valor más grande que se rescata de esa historia es el trabajo en conjunto. Nadie es más que otro. Sí hay una deuda que nosotros tenemos con el Ministerio de Hacienda que a mí me tocó vivir y a mí me emocionó mucho el hecho de que una vez asisto a un acto a través del cual se volvían muchas personas, muchas señoras y muchas señoras, chicas, muchachos, funcionarios del banco, del Ministerio de Hacienda que volvían de hacer maestría en el exterior. Y el detalle era que a mí me golpeó fuerte fue el hecho de que todas estas personas se habían ido sin goce de sueldo. Imagínense el sacrificio de estar 2, 3 años fuera sin eso. Gracias a Ramón Ramírez, Oscar también estaba ya en esa época haciendo el equipo, fuimos cambiando eso y yo creo que hoy tenemos que hacer el esfuerzo tanto del sector público, del sector privado, de fondo de beca, de contribuyentes, de donde sea, para dar la misma oportunidad que tuvo, que sigue teniendo el funcionario del Banco Central, al Ministerio de Hacienda, para que pueda tener, para toda esa gente que está ahí pueda tener esa oportunidad. Hoy en día las discusiones que se llevan, los intercambios que se llevan con la nueva generación de funcionarios del Ministerio de Hacienda es de un altísimo nivel. Y yo les puedo decir que hoy nuestra gente está preparada para discutir de igual a igual con cualquier otro país. Yo me siento muy orgulloso de contar este tipo de historias porque son algo que nosotros mismos no valoramos, de afuera no valoramos. Y fundamentalmente con este tema de formación otra vez, lo más grande que puede pasar es que no es solamente que nuestra gente va y adquiere herramientas que le permitan hacer un mejor trabajo. Lo que nosotros hacíamos artesanalmente hoy ya se lo hace con criterios mucho más rigurosos, mucho más granulares y en un entendimiento mucho más profundo. Lo más valioso de la experiencia de salir a los chicos afuera es que a ellos empezaron a generar una nueva forma de ver las cosas, les rompió la mediterraneidad mental que tenemos nosotros. Nuestro problema no es de mediterraneidad territorial, es mediterraneidad mental. Y los paraguayos que salen afuera no se dan cuenta del potencial que tienen desde el momento en que se empiezan a comparar con los demás y saben de que son tanto o mejores que ellos. Eso es cierto. Yo siempre digo que la persona que ve el mar ve el mundo y a nosotros nos falta eso. Somos lo que somos, estamos viviendo en el barrio donde vivimos, tenemos un vecindario súper complicado, no nos podemos mudar, no podemos vender la casa y mudarnos a otro lado, pero yo creo que estamos siendo hoy un país que hace una diferencia enorme en relación a otros países de la región, por sobre todas las cosas, que a mí lo que me toca ver. Si uno mira de la frontera norte de México hasta Tierra del Fuego, los problemas son los mismos. Nosotros estamos marcando una diferencia enorme. Y ¿por qué menciono esto? Porque estas bases que nosotros tenemos que son sólidas, este cimiento fuerte, esa mezcla de hormigón, arena y piedra que fabricaron entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, para que nadie se enoje, es lo que hace de que ese cimiento sea sólido y que nos permita mirar con mucho más optimismo todo lo que está pasando, más todavía en un tiempo como este que es tan difícil. Perdón por la extensión del tiempo. Muchas gracias, Germán. No, realmente las anécdotas construyen entendimiento realmente y tu pasión sobre el tema de capital humano inspira. Jorge nos comentaba hace rato del tema del CIPAP. El CIPAP ha logrado una transformación. Hoy representa 180 por el volumen de las transacciones, 180 o 190% del PIB. Por día hay transacciones de 190.000 transacciones al día, o sea, ha implicado una transformación muy fuerte y creo que esa misma transformación, Alberto, se da en el sistema bancario. Si uno mira nivel de activos, cuánto o cualquier tipo de indicador, hay una transformación y queremos tu entendimiento de a qué se ha debido ese proceso. Y también cómo garantizar esa solvencia, ese dinamismo hacia adelante. Una mirada tuya del sistema bancario. Bueno, yo creo que se dio algo parecido a lo que pasó dentro del Banco Central, ¿verdad?
Realmente la crisis del 90 depuró el sistema. Salieron muchos jugadores que justamente no tenían esos dos pilares, ¿verdad? El pilar del profesionalismo y de la ética, ¿verdad? Y se fue consolidando una banca privada mucho más profesional, más grande, con la misma lógica que ustedes están mencionando en el Banco Central y en Hacienda, ¿verdad? Evidentemente, como dije al comienzo, la banca es una profesión cada vez más compleja que requiere profesionales. Y el valor de un banco es atraer gente valiosa y retener gente valiosa y formar gente valiosa, ¿verdad? Ese es el activo del banco, ¿verdad? O sea, estamos todos en la misma línea. También se dio mucho, yo creo mucho en un sistema financiero, tal vez salga un poco de tu pregunta, pero para ampliar, yo creo mucho en un sistema financiero diverso, un sistema financiero que contemple bancos extranjeros, bancos nacionales privados y banca pública. Cada uno tiene un rol que cumplir, pero todos lo deben hacer con profesionalismo, ese es el punto central, ¿verdad? Yo creo que la banca de por sí es procíclica. O sea, cuando la economía va bien, los bancos generalmente prestamos mucho, damos crédito y la economía crece más, ¿verdad? Fomentamos el ciclo alcista, diríamos. Cuando la economía empieza a caer, los bancos nos retiramos, endurecemos la política de crédito, sube la mora y frenamos más todavía. Entonces, la característica de la banca en sí es procíclica. Pero dentro de los bancos, el banco extranjero generalmente es el más procíclico de todo, ¿verdad? Porque es el banco que cuando está bien el país viene y cuando está mal, antes se va, ¿verdad? Entonces, la fluctuación es mucho mayor. La banca nacional privada es muy importante que sea importante dentro del mercado, pero una banca profesional, privada nacional, profesional y ética. Agrego siempre las dos palabras, ¿verdad? Porque la banca nacional es la que no se puede ir. Entonces, en momentos de crisis va a seguir estando acá, en momentos en que la economía cae puede ser un poco más procíclica, pero va a seguir estando acá, ¿verdad? Ese es un rol de la banca nacional privada. El otro rol, y eso yo sí sentí un poco cuando fue la crisis financiera del 90 y pico, ¿verdad? Cuando uno mira la historia del saneamiento que se hizo en la mayoría de los países que lo hicieron bien, y voy a poner un ejemplo, el caso de España. ¿Cómo se saneó el sistema financiero en España? Se saneó con bancos nacionales fuertes, grandes y sanos, por supuesto, ¿verdad? Que son los que absorbieron los problemas. El Banco de España le dio ciertas facilidades para que absorba y absorbieron los problemas. Si vos no tenés esa banca grande, nacional, fuerte y sana, cuesta mucho tomar decisiones rápidas cuando hay momentos de crisis, porque en un sistema financiero donde hay economía de mercado es normal que algunos tengan problemas, a algunos les vaya bien, a otros les vaya mal. El tema es cómo absorbemos el problema sin que afecte la confianza en el sistema, ¿verdad? Está también la presidenta de la AFD con su directorio. Sí, sí. También dentro de lo que decís me parece... También, sí, sí. Teresa Techi, ¿qué tal? Dentro del BNF, la AFD, Alberto. Sí, sí. No, entonces, voy a la banca pública. Sí. Entonces, la banca privada nacional se ha desarrollado mucho en estos últimos años, ¿verdad? En la participación dentro del mercado. Hay como una combinación hoy realmente. Hay pocas sucursales extranjeras. Hay muchos bancos privados de capital extranjero, pero que tienen casa matriz en Asunción, en Paraguay. Y hay bancos nacionales privados, ¿verdad? Y está la banca pública, la AFD, donde trabajamos mucho, sobre todo César fue el primer presidente, una banca de segundo piso muy profesional. Y lo que yo quiero ir alertando un poquito, nomás mi preocupación con un tema que no sé si va a haber tiempo de tocar, ¿verdad? Pero yo escribí un artículo el domingo sobre el tema del Banco Central, felicitando justamente los 70 años, realmente es un logro de toda la sociedad, es un activo de toda la sociedad, pero se ve en el horizonte algunas amenazas preocupantes, ¿verdad? Algunas tienen que ver con el tema profesional, vamos a llamarle toda esta irrupción de la digitalización, las fronteras entre la banca y la tecnología es cada vez más gris, no hay frontera. Eso va a exigir, diríamos, que el Banco Central vaya ampliando su visión y ver cómo integra, pero que separe también, ¿verdad?
Pero a mí me preocupa, esa parte yo creo que se va a resolver con profesionalismo. Se va a ir resolviendo con profesionalismo y con mucho diálogo. A mí me preocupa, sí, la otra parte, que es esta corriente populista que está llegando a América, que llegó ya a América Latina, que ya estaba antes, pero se nos acerca por todas partes, ¿verdad? Y que realmente eso pueda crear problemas a estas instituciones que tenemos, que nos dan estabilidad y seguridad, ¿verdad? Yo le repetía mucho al presidente justamente una frase que me decía el expresidente Sanguinetti de Uruguay: cuiden que la política no desbarranque la economía. Mientras eso se mantenga, pueden hacer lo que quieran los políticos, pero que no desbarranque la economía. Y yo tengo miedo que pueda haber problemas ahí, ¿verdad? Hubo problemas en la década del 90 cuando hubo injerencia política y puede haber problemas si entramos en una espiral de precios, salarios y de concesiones populistas como la que estamos viendo por todas partes, ¿verdad? Yo creo que el Paraguay necesita, todos los países para desarrollarse requieren instituciones fuertes, lo mencionaste, Germán, ¿verdad? Hace falta instituciones fuertes. Uno de los pilares del desarrollo de los países es el camino institucional. Y Paraguay tiene instituciones fuertes en lo económico. Banco Central, Hacienda, no tiene instituciones fuertes en lo social. Ahí tenemos un gran problema y ni qué decir lo ambiental, ¿verdad? Entonces, yo creo que inclusive hablé con alguna gente, me decían cómo podemos aprender del proceso que tuvo Banco Central para también ir fortaleciendo las otras instituciones sociales, ambientales, que el país necesita si quiere desarrollarse, ¿verdad? No va a bastar la economía nomás con todo lo que viene. Y en ese proceso mi temor es la política. Realmente la política que desbarranque la economía y destruya instituciones que se han construido con mucho esfuerzo, con mucho conocimiento. Y ese riesgo se está viendo en toda América Latina, ¿verdad? En toda América Latina. Para concluir un poco, yo quiero felicitar realmente porque dentro de esta situación de crisis, por eso te puse eso en el artículo, en que hay sequía, que hay inflación alta, que ahí estamos con la guerra, con un montón de cosas que estamos abrumados con tantas noticias negativas. Creo que cumplir 70 años es un tema merecía esta celebración porque es un gran logro de mucha gente. Yo le conozco a casi todos los que están aquí, directores, expresidentes, superintendentes, realmente el logro de mucha gente. Y el logro de la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Y felicitaciones por eso, presidente. Muchas gracias, Alberto. Y quiero, me parece muy importante el tema del concepto de ciclo que hablaste. También Jorge mencionaba el superboom inicial y hoy estamos en otro escenario. Me gustaría que esta reflexión que hiciste también la podamos compartir para concluir en este escenario tan complejo que está viviendo el mundo, la región. Te consulto primero, Jorge, ¿cuáles son los retos, los desafíos que tenemos hoy pisando la cancha y también mirando hacia los siguientes años y con esta última interrogante ir cerrando nuestro conversatorio? Gracias. Gracias, presidente. Retos y desafíos para la banca central. Bueno, eso está muy bien demarcado ya en lo que está en la Constitución y las leyes, ¿verdad?, de la República del Paraguay, que claramente dicen la banca central es responsable de mantener la inflación baja, estable y predecible y velar por el sistema financiero. Ese es el reto de la banca central. A nivel país, presidente, es una pregunta mucho más amplia y un tema, bueno, una opinión personal, no involucra ninguna organización, pero lo que decía un poco Germán y Alberto, por orden de prioridad diría yo, mantener lo que funciona, ¿verdad? La macroeconomía, los últimos 20 años, a partir de la firma de un acuerdo precautorio que fue el artífice Ángel Gabriel González y Dionisio Borda, desde ese año hasta hoy, que pasaron ya casi 20 años, la macro dio resultados buenos. Siempre se decía, tenés lindos números, pero la situación en la calle no es buena. Sin embargo, los números, al final, las estadísticas de pobreza muestran que la pobreza disminuyó. O sea, funciona la macro. En los años 2002, que estábamos con default selectivo, había muchos problemas. El nivel de pobreza del país era más del 50%. Hoy está por
debajo del 25%. O sea, la macro funciona. Entonces, cuidar lo que funciona sería una reflexión. La otra podría ser no cansarnos de escuchar reformas estructurales. Esa es una palabra que va a estar siempre con el país y que está con todo el mundo, ¿verdad? El proceso de modernización es constante, las reformas son constantes, no tenemos que tomarlo como algo malo. La palabra reforma tiene que ser como algo bueno, sin embargo. Modernización significa reforma. ¿En qué me refiero? En el caso específico de nuestro país, el Ministerio de Hacienda envió al Congreso, por ejemplo, planes de reforma para mejorar la burocracia, para que el Estado sea más eficiente, más eficaz, más transparente. El tema de compras públicas, que sea más transparente. O sea, esas reformas están en el Congreso. Entonces nosotros como sociedad seguir empujando eso, ¿no? Porque las reformas van a tener que venir una y otra vez. Un tercer punto es cambio climático, es una realidad, lo sentimos todos los días. Un día super lluvia, otro día una sequía, otro día ciclones vamos a tener en cualquier momento. El clima ya está, hay que incorporarlo en el sistema, en el programa económico. Y ahí una reflexión última, ahora que subieron tanto los precios de los combustibles, que nosotros no tenemos ningún control de lo que pasa en el mundo, la guerra que está lejos, pero impacta aquí por el tema de combustible, nos tiene que dar simplemente un toque de alerta de decir, bueno, ¿qué hacemos para que nuestra matriz energética cambie en el país? Nosotros producimos bienes y servicios usando biomasa y usando combustible. Pero por otro lado tenemos dos hidroeléctricas y nos damos el tupé de exportar energía en lugar de usarlo, ¿verdad? Entonces, un tema así, un toque de atención, teniendo algo ahí al lado nuestro que podemos usar, a lo mejor en el futuro podamos reflexionar mejor en este tema, pero ese tema de cambio de matriz energética va a ser quizás una de las claves para empujar el desarrollo más rápido del país. Y gracias, presidente. Muchas gracias, Jorge. Te traslado, Germán, la misma consulta para ir cerrando, una reflexión final sobre este momento y los desafíos que tenemos hacia adelante. Muchas gracias, presidente. Antes que nada, me olvidé de mencionar felicidades por los primeros 70 años del banco. Tiene que continuar. Varias reflexiones, ¿verdad? Te escuché, siempre se mencionó el acuerdo precautorio con el Fondo Monetario y todo lo demás. Y yo digo que nosotros tenemos que entender, yo creo que también un trabajo a hacer en el Fondo Monetario en el sentido de que se entienda que no es la receta del fondo. No es así. Si nosotros nos fuimos en el 2003 al Fondo Monetario, nosotros le dijimos, nosotros queremos hacer esto. Queremos hacer esta reforma, queremos apuntar a esto. Ah, ¿sí querés esto? Bueno, vení, acá tenemos los mejores técnicos, tenés la biblioteca más grande del planeta, tenés toda la predisposición. ¿Te comprometes a hacer esto? Sí, listo. ¿La receta de dónde sale? Del país sale. No sale de otro lado. ¿Y qué te dice el Fondo Monetario? Bueno, perfecto. Yo esta receta la voy a poner el aval, te voy a cubrir, pero vas a tener que cumplir lo que estás prometiendo. Entonces hay que romper un poco ese mito. Yo creo que el fondo, y disculpen la sala crítica y la crítica constructiva en este sentido, en el sentido de que se diga eso realmente sale del país. Y nosotros venimos a darle apoyo a esto. Sean serios, hagan su trabajo. Esa es la corrección. Y yo puedo dar fe de que la receta no es tal, porque en el caso del Banco de Fomento, componente del acuerdo precautorio del 2003 era una reforma del Banco de Fomento que iba a costar $70 millones de traspaso de cartera vencida o incobrable del Banco de Fomento que se convirtiera en bono de tesoro. Es decir, la ciudadanía tenía que pagar, el contribuyente era $30 millones para indemnización de funcionarios que salían y iban a entrar otra de vuelta. Y eran otros $30 millones de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Esa fue mi primera relación con el Banco Interamericano. Imagínense, una pelea feroz fue esa. Bueno, Gabriel está acá, fue un intenso debate en el sentido de que, bueno, vos querés hacer tu propia reforma, bueno, atenete a las consecuencias. Ese fue el tema. Entonces nosotros nos fuimos y le planteamos al presidente en esa época, mira, presidente, nosotros podemos hacer, te podemos ahorrar esos, no creo que sean $140 millones,
esa reforma, vamos a tratar de aplicar remedio yuyo y darnos la oportunidad de hacer esto. Porque partió de un principio muy sencillo. ¿Por qué el contribuyente de la ciudadanía tiene que pagar 70 millones de dólares? ¿Bajo qué concepto? Los empresarios decían, y disculpen si ofendo a alguien con esto, las ganancias son privadas y las pérdidas vamos a socializar. Nosotros no estábamos de acuerdo con eso. A partir de ese concepto empezamos a decir, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de hacerse. Nadie va a creer lo que voy a decir, pero esos 140 millones de dólares que costaba de reforma salió costando 7.500 dólares, que es todo lo que conseguimos de apoyo del Ministerio de Hacienda para elegir los actores que impulsaron esa reforma del Banco Fomento. Para demostrarle que la receta no es tal. Y fue un intenso debate con el Fondo Monetario de decir, bueno, vamos a darle la oportunidad, pero ustedes en el año 2006, 5, 6, tienen que cumplir Basilea 3 en estos conceptos. Y se consiguió, el trabajo de la gente. Bueno, esta es una reflexión que me sale. La segunda es lo que estaban tocando en el tema de transparencia. A mí me quedó una frase que la administración que a mí me tocó pasar en el Ministerio de Hacienda decía: lo público es público, y eso es verdad. Hoy estamos en una sociedad en la cual la transparencia es absoluta. ¿Cuál era la diferencia de 15 o 20 años atrás de que no estaba este telefonito en lo que yo probablemente estaba sentado contigo, Jorge, en una reunión, en un restaurante, viendo cómo solucionar un problema que no queríamos que nadie se enterara, que alguien sacó una foto, elevó a las redes sociales y está frito? O sea, los teléfonos, las redes sociales y todo trajo mucha apertura y ya es imposible parar el tema de transparencia. Y nosotros tenemos temas muy exitosos. Ese tema de transparencia lo hemos implementado en el Ministerio de Hacienda por primera vez cuando soltamos la nómina de salario de todos los funcionarios públicos. Eso fue la primera repercusión fue una nota de calle, por ejemplo. Y tenemos que hacerlo. Yo creo que, ¿por qué no divulgar este tipo de datos? Hoy en día, un ejemplo en la región, los pilotos, los programas que se implementaron de transparencia en el uso de los recursos, por ejemplo, asociados a pandemia, ¿no? Otros países están tratando de copiar ese modelo que nosotros tenemos. ¿Qué otro pensamiento me surge? Hablábamos de CIPAP. Ese CIPAP nuevo lanza un desafío adicional en el sentido de dos patas que son importantes: de ciberseguridad, ¿verdad? Y que es una especialización que se está imponiendo en el mundo hoy. Y también el hecho de que apuesta a lo que nos está faltando, que es fundamental, que es conectividad. Nosotros tenemos muy buenos procesos de digitalización, pero nuestra conectividad es muy pobre. Nosotros tenemos que tener nuestros propios satélites. Starlink, que está haciendo internet satelital, salir con un cable de fibra óptica que nos conecte directamente a cualquier nudo que haya en el Atlántico nos sale 250 millones de dólares. Se puede pagar con fondos universales. Pero no es solamente que va a traer mejor ancho de banda y a un costo reducidísimo, sino que nos aseguramos la soberanía en el acceso a la conectividad mundial. La conectividad hoy se convirtió en un bien público o un servicio público más que indispensable, y nosotros estamos bastante rezagados en eso. Ojalá que eso pueda tenerse en la agenda. ¿Qué te voy a decir? La institucionalidad del Banco Central, yo creo que un hito, algo que pone una bisagra en la institucionalidad, Jorge mismo. Jorge, el primer presidente del Banco Central que completa su mandato, y eso se respetó, no solamente el de él, sino que los directores fueron rotando en una cuestión de que se está respetando ese calendario. Eso es un bien a preservar también. Fernando, vos que estás acá, que sos un defensor de este modelo, estuviste en el directorio del banco y estás en el Senado hoy. Eso es algo que ojalá que vos puedas liderar ese proceso, como para que esto pueda, este logro institucional del que vos formaste parte también, pueda ser revertido en fortalecimiento de esto. Estaba diciendo, estamos hablando entre lo macro y por qué no aterrizan lo micro. Es difícil cuando tenemos un esquema de informalidad demasiado grande.
Y es hasta injusto también porque muchas veces la carga del sostenimiento de todos los ingresos del país recae siempre en lo mismo y es un desafío grande también de combatir esto en ese sentido. En los temas de reforma, no hay que tener miedo a la resistencia, hay mucho diálogo y concertación y sobre todo la transparencia. Y más todavía que tenemos mucha gente calificada que pueda hablar con mucha autoridad sobre lo que se tiene que hacer. Que sea resistido, como dijiste Alberto, por el tema del populismo, que siempre es la mejor solución. Y es muy peligroso porque para cómo estamos, la gente busca a cualquier mesías que venga y nos diga te voy a solucionar tu problema. Mucho cuidado con eso. Nosotros creo que nos estamos quedando solos en la región en lo que se refiere a mantenernos como un país que está progresando a pesar de muchos que no les gusta vernos a nosotros y sobre todo a pesar de nosotros mismos. Yo creo que nosotros tenemos que desarrollar el sentido de pertenencia. No quiero utilizar patriotismo porque es un término que está bastante desteñido últimamente, pero sí sentido de pertenencia, que te guste el lugar donde vos vivís y que ese lugar que vos vivís haga un lugar que sea bueno, que tenga reglas, que todos la respeten, ¿verdad? El tema del clima es obvio, formamos parte de esto y hay una discusión muy grande en este tema. ¿Hasta qué punto nosotros hacemos nuestra parte? Yo creo que sí. Se habla mucho de deforestación, qué sé yo, pero nadie sabe de que hay establecimientos en nuestro país que hacen su propio esquema de captura de carbono, por ejemplo. Yo tengo tanta cantidad de hectáreas de tierra producida, puse este bosque para compensar esta emisión de gases de efecto invernadero. Y una reflexión final de lo que somos nosotros como país. Nosotros no somos conscientes que estamos parados sobre una riqueza inimaginable que descansa en 4 factores. Tenemos agua, tenemos tierra, tenemos, ¿cómo voy a decir? Tenemos agua, tierra, tenemos tierra fértil, tenemos alimento, producimos alimento y estamos fuera de los fenómenos climáticos tan devastadores que existen en otros países. Imagínense lo que es el Caribe, Barbados, por ejemplo, con todo este tipo de cosas, la inundación y todo lo demás. Esas son las cosas que nos hacen que nosotros seamos únicos. El mundo se pelea por lo que nosotros tenemos en este momento. Tal vez eso explique la gran cantidad de gente que viene y ve a Paraguay de una manera diferente. ¿Y por qué ve la gente de Paraguay diferente? Por mucho de lo que se está haciendo acá, partiendo de la institucionalidad que se está construyendo, de la solidez de la institucionalidad que vienen de la mano del Ministerio de Hacienda con el Banco Central con el Ministerio de Hacienda. Tienen a Humberto ahora en el directorio que da esa visión. Hay una complementariedad. El Ministerio de Hacienda está haciendo política monetaria a la vez de lo que lo hace el Banco Central cuando emite su bono, retira dinero del mercado, por ejemplo. Ese tipo de reflexiones me quedan. Y le digo que todo depende de nosotros. De nosotros depende de que dejemos sobre todo para los que vienen detrás nuestro, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, un país que ellos esperan de nosotros. Y siempre le digo yo a mi hijo, nosotros los que estamos reunidos acá tenemos necesidades como cualquier otro, pasamos muchas veces estrecheces, todo lo que ustedes quieran, pero pertenecemos a un grupo así pequeño, así chiquito de personas que tienen demasiado frente a miles de personas, ese paraguayo que está en Britescue esperando algo que venga aparte de nosotros, lo macro que aterrice a esa parte de micro. Y eso nos crea a todos nosotros más obligaciones que derechos. Como reflexión final, gracias de vuelta, realmente yo no tendría que estar acá, hay demasiado muchos otros presidentes que estuvieron antes que mí, pero ya que me da el espacio, voy a agarrar el micrófono y medio que no quiero soltar, pero bueno, gracias a todos por la presencia. Gracias, presidente, de vuelta y de nuevo feliz primeros 70 años del Banco Central. Alberto. Sí. Bueno, creo que hay consenso acá en la mesa. El primer punto es mantener lo que ya está, ¿verdad? Lo que se consiguió. Es un tema fundamental. Y cuando antes de llegar acá estábamos hablando con Germán justamente que en una región que se está deteriorando, el mantenerse ya es una gran cosa, ¿verdad? El hecho de que uno se mantenga
hace que brille, ¿verdad? En una región que se deteriora, ¿verdad? Entonces, yo creo que el primer paso es mantenerse, y para mantener lo que se consiguió, creo que más que nunca va a hacer falta. Todos tenemos temas que nos unen y temas que nos separan. De repente el paraguayo le da mucha importancia a lo que le separa nomás y no a lo que le une, ¿verdad? Yo creo que en los temas que nos unen hay temas que le une al Banco Central con el sector financiero, claramente, y ahí tenemos que trabajar juntos, ¿verdad? De hecho, hubo momentos en que hubo amenazas importantes a esta independencia del Banco Central. Jorge conoce bien cuando fue la turbulencia del juicio político, ¿verdad? Y ahí hubo un trabajo conjunto entre el Banco Central con la Asociación de Bancos. Jerónimo está ahí también, que trabajó activamente para impedir que justamente la política desbarranque la economía, como dice Sanguinetti, ¿verdad? Tenemos que trabajar juntos. Yo creo que esa es la clave. Acá hay, en esta sala hay muchísimos referentes importantes, y cuando surgen los temas hay que salir a hablar, hay que salir a influir. Cada uno tiene sus relaciones, su influencia. Trabajando coordinadamente vamos a poder defender, no dejarlo solo al Banco Central o solo a Hacienda. También el sector privado puede encontrar ese espacio, tiene ese espacio de apoyar, diríamos, mantener lo que ya está, ¿verdad? El otro tema importante, me parece a mí, es el desarrollo, ¿verdad? El desarrollo, lo mencionó Jorge, tuvimos el boom de los commodities, ¿verdad? Eso llegó hasta el 2014, después el tema de infraestructura. Paraguay necesita nuevos motores, lo habíamos hablado también contigo, presidente, ¿verdad? Nuevos motores, y hay oportunidades, y están habiendo muchas oportunidades de inversión, diríamos, en Paraguay, con lo que mencionó Germán, ¿verdad? Y se están dando cuenta los vecinos. Por eso yo hago hincapié en el tema de mantenerse, ya es brillar, ¿verdad? El mantenerse en una región que se deteriora ya es brillar. La gente se da cuenta afuera, la región se da cuenta de las oportunidades de Paraguay. Y tal vez si yo tuviera que usar una palabra que es la que más se valoriza afuera, aparte de todo esto que mencionó Germán, es el tema de un sistema simple. Simple. Estamos al lado de dos vecinos terriblemente complejos, complicados, con sistemas realmente impositivos, financieros, complicadísimos, y lo que más se valoriza de Paraguay es su simpleza. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vamos haciendo cosas y como la que estamos viendo que pide la gente, ir complejizando nuestro sistema, que es un sistema simple y que es lo que se valoriza mucho el inversor. Y lógicamente tenemos nosotros el desafío, y lo habíamos hablado una vez en la reunión con la Asociación de Bancos, justamente el desafío de ir adecuando el sistema financiero para financiar a la nueva economía que está viniendo. Una nueva economía con proyectos más chicos posiblemente, no ya grandes proyectos, megaproyectos, porque la única forma de desarrollarnos es con la inversión, ¿verdad? Y ahí el sistema financiero tiene que jugar un rol muy importante. Entonces, resumiendo un poquito, yo creo que mantener lo que ya está, para eso no va a ser fácil, ¿verdad? Lo que va a venir va a ser muy fuerte, este año sobre todo, que es año electoral. Hay que estar muy juntos, muy cerca y defendiendo lo que ya conseguimos. Y bueno, ir trabajando juntos para el desarrollo de la innovación en un proceso ordenado. Hago mucho hincapié otra vez de vuelta en el proceso, ¿verdad? Todas las cosas, las buenas ideas, yo repito una frase de Peter Drucker que dice: pago $1 por una buena idea y pago $1 millón por una buena implementación, ¿verdad? De repente la buena idea mal implementada puede ser un desastre, ¿verdad? Una idea no tan brillante, pero bien implementada, es una idea que puede ser muy exitosa. Entonces, termino con eso, felicitarle al Banco Central, a todos los que hicieron los 70 años. Yo soy un outsider acá realmente, pero estuve muy cerca de todos ustedes en estos años que me tocó actuar en el mundo financiero. Gracias, presidente. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias también, Germán y Jorge, por este encuentro, y a todos ustedes. En ocasiones hacer una síntesis es hacer injusticia. Entonces no voy a cometer eso, creo que quedaron muchas ideas. Fue muy rico este encuentro en este tiempo tan especial que es nuestro aniversario. Y quizás ir resumiendo y un entendimiento también, desafío hacia adelante, pensar juntos. Este es un recinto también para pensar juntos, que fue lo que hicimos. Proyectarnos también juntos, que también hicimos acá, y bueno,
después de soplar las velas por los 70 años, trabajar juntos, y esa torta es virtual, así es que lo celebramos con mucho compromiso, mirando hacia adelante, de que el Banco Central tome este gran legado de fortalecimiento, de construcción de institucionalidad, en miras de generar una sociedad que ni se preocupe, ni sepa que existe el Banco Central, porque ahí tiene que estar la estabilidad, ahí tiene que estar la fortaleza del sistema financiero. Y bueno, y detrás está un trabajo de un equipo humano muy grande, de un directorio también que apuesta en tecnicismo, profesionalismo a toda costa, capacidad tecnológica de primer nivel de mundo. Y bueno, y quiero también rescatar lo que se mencionó acá, la ética como primer valor, que también está presente en nuestras instituciones. Así es que de nuestra parte, muchas gracias, y me gustaría culminar con un aplauso para nuestros panelistas que nos honran hoy con su presencia. Y también a ustedes, la salud. Y también un aplauso a ustedes por ser parte de esta linda institución. Muchas gracias.